que ya es muy tarde en España, me va a matar que lo hice quedar hasta tan tarde, así que ya lo presento a Luis Felipe Aladueña Sánchez. Él es licenciado en abogacía, es escritor, un gran poeta, y además es el embajador de Taimate, como les comentaba, en España, así que me honra tenerlo en el programa otra vez conmigo aquí, después de un año largo, Luis, que no nos vemos. ¿Cómo estás? Hola, Buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Pues nada, pues muchísimas gracias, María, por invitarme nuevamente y un placer Por estar aquí. favor. Y bueno, sí, un año largo y duro y complicado y ahí seguimos en la lucha de esta otra pandemia como es el COVID. Exacto, qué tremendo, Luis, todo lo que ha pasado en este año que no nos hemos visto, ¿verdad? Sí, 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 la verdad es que ha sido una locura. Bueno, y es una locura, ¿no? Porque la ¿Cómo situación están no. en España? Pues la cosa está complicada. Ahora estamos en una situación similar en contagios al mes de marzo del año pasado, que fue cuando empezó el tema de la pandemia y fue el primer confinamiento duro. Y estamos con las vacunas, pero parece que no hay vacunas suficientes y bueno, la cosa está complicada. Está con bastantes restricciones, con toque de queda aquí en Madrid es a las 10 de momento, que no sé si lo van a poder alargar. La hostelería está fatal, bueno, el país está muy mal y es que es complicado, ¿no? Muy Porque complicado, acá también. se juntaba una situación sanitaria complicada, con muchas muertes y contagios, y la situación económica, ¿no? Que ya han pasado más de 10 meses y la gente, pues claro, está cada vez peor, ¿no? Porque los negocios han cerrado Exacto. y muchas empresas están cerrando y otras que cerrarán, tristemente, y bueno, pues es complicado, complicado. Pero bueno, Ahora aquí, ustedes están, o sea, digamos, todavía siguen con toque de queda. sí, aquí el toque de queda es a las 10 esta hora. No sé si lo van a cambiar y lo van a retrasar otra vez aquí en Madrid a las 12. Por aquí en España, como está dividido por comunidades autónomas, por regiones, vamos a Ujú. decirlo así, pues cada región tiene sus propias normas en cuanto a esas Claro, restricciones. O sea, claro. el gobierno nacional ha dejado a las regiones, en función de los contagios que puedan tener, pues poner sus propias restricciones. Y aquí estamos con toque de queda a las 10. La hostelería cierra a las 9. Máximo estamos entre 4 y 6 personas en terrazas y poco más. O sea, no se pueden juntar gente que no conviva en los domicilios. Y bueno, pues así estamos. Así estamos. ¿Cumple la gente con estas recomendaciones? ¿Cómo es a nivel de, no solo de acatar órdenes, pero sino de esto de conciencia individual, como digo yo? ¿Es de ser responsable en esto, consciente de lo que está sucediendo? Bueno, la gente adulta, puedo hablar de 30 y tantos años para arriba, sí es consciente y sí está cumpliendo las normas. Lo que pasa que se están produciendo muchas fiestas ilegales, fiestas en domicilios, en casas, en sitios donde no se están respetando las normas, ¿no? Entonces, la policía interviene, pero no sabemos si hasta qué punto está habiendo sanciones reales o son sanciones que puedan concienciar a esa gente más joven. Eh, es complicado porque, pues por ejemplo, los teatros están abiertos, pero claro, con unas restricciones de aforo muy grandes y luego vas en el metro y el metro está lleno de gente para Exacto, trabajar. claro, más o menos como pasa acá. Claro, entonces yo creo ahora mismo que al sector que se le está haciendo más daño es a la hostelería, pero es el sector donde más cuidado se está teniendo. O sea que, Ajá, claro. y es triste, ¿no? Porque muchísimos locales pequeños, restaurantes pequeños y demás, pues se están cerrando porque no pueden aguantar más esta situación, Y ¿no? no, seguro. Y el tema colegios, bueno, ¿ustedes están en vacaciones ahora? No. No, 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 no. Están en colegio ahora y mi hijo mayor, por ejemplo, que tiene 15 años, alterna algunos días, tiene cursos online desde casa, creo que son 2 días,
Ajá. y luego a Presencia. clase. Y el pequeño que tiene 13 va todos los días a clase. Y bueno, pues cuando hay algún... Con protocolo, sí. Sí, cuando hay un contagio de algún niño de clase y demás, pues si no ha tenido contacto con nadie de forma muy estrecha, pues lo comunican para que lo sepan y le mandan para casa. Si se ve un contacto estrecho con algún otro niño, pues a ese otro niño también le mandan para casa. Y el protocolo Ujú. creo que son 10 días, ¿no? De estar aislado en casa. Así que Pero los niños no se van a nunca cerrar. dejaron de clases, ¿verdad? Sí, 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 sí. La verdad es que Por está siendo... eso, no han dejado de tener. No, la verdad es que está siendo bastante... Bueno, dejaron de tener colegio en el mes de marzo. ¿Hola? Sí, ¿Me oyes? yo. Sí, es que parece que te digo... Sí, te sí, has te quedado- escucho. Vale, vale. No, bueno, pues sí tuvieron... O sea, no tuvieron colegio al principio de la pandemia, ¿no? Donde sí hubo meses donde se quedó bastante... O sea, se quedó cerrado sin poder ir al colegio, ¿no? Pero ahora, bueno, ya de momento están abiertos y no tienen intención los políticos, los... ¿Perdón? Cortando. Te oigo mal. Se entrecorta, ¿querés que hagamos Sí, no sé. Se ha cortado. Luis, te estoy escuchando súper mal. Sí, yo igual. Estás como entrecortada. Sí. Bueno, contame un poquito esto, vamos a meternos de lleno en el tema que nos compete. ¿Ahí me Sí, escuchás bien? sí, ahora sí. En esto que hablaba un poco, ¿no? de cómo concientizar, más allá de lo que es el abuso y demás, también dar esa luz de esperanza de que se puede, ¿no? Y cómo comenzar con ese camino de recuperación. O sea, yo contaba, no sé si pudiste ver el bloque anterior, pero vos también Mm, fuiste víctima y cómo sí, superaste eso y lo que es de romper el contacto cero, digamos, lo que te permite, ¿no? Después darte cuenta de que hay una vida tan enriquecedora y tan linda que un poco, yo digo, es volver es aprender a vivir, eso que vos tanto también te gustó el otro día, pero es aprender a vivir, sí, encontrarnos con nosotros mismos. ¿Cómo estás viviendo eso? ¿Cómo estás? Sé que estás ayudando mucho también a muchas sí. personas que te siguen, entonces quería que nos comentaras tu visión al respecto. Sí, no, es muy importante, ¿no? El poder transmitir a las víctimas que actualmente están pasando por un momento complicado, ¿no? Que ellos puedan ver o leer o escuchar, ¿no? Que sí se puede volver a recuperar la vida, ¿no? Porque ellos ahora mismo están en un laberinto, ¿no? Están en un infierno donde no pueden, creen que no pueden salir, ¿no? No están encontrando la salida y es muy importante que esas personas que muchas veces no saben lo que les está ocurriendo, les puedas ayudar, les puedas marcar las pautas, les puedas indicar por dónde está la salida. Yo siempre digo que cuando las víctimas nos damos cuenta de lo que nos está ocurriendo y descubrimos al psicópata o al narcisista, es cuando empieza nuestro camino de recuperación, ¿no? Que es un camino complicado, es un camino duro, es un camino difícil, es un camino donde va a haber recaídas, donde a veces vamos a tener la sensación de que no avanzamos, de que volvemos a la casilla de salida, pero es un camino que conduce a la luz, es un camino que conduce a la vida, ¿no? Y sí es verdad que hay que seguir una serie de pautas de recuperación para poder sanar lo más pronto posible, ¿no? Porque no se trata de terminar con una relación al uso, ¿no? Una relación normal, una relación empática, donde sí hay un duelo y donde se sufre, pero de una manera normal, ¿no? Esto es una situación donde la víctima ha sido manipulada, ha sido abusada emocionalmente, donde se le ha violado el alma y donde
las heridas son muy profundas, ¿no? Entonces esas heridas profundas necesitan mucho tiempo para cicatrizar, ¿no? Y necesita, la víctima necesita una ayuda especial que le pueda acortar esos tiempos, ¿no? Y sobre todo que le pueda conducir por el camino correcto, ¿no? Que es el que te lleva a esa sanación, ¿no? A esa recuperación tan ansiada, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Exacto, sobre todo en la etapa, digamos, de todo lo que es el estrés postraumático que sufre cada víctima, ¿verdad? No hay un plazo de decir, bueno, en tanto tiempo uno puede estar bien, porque tiene mucho que ver también con las vivencias de cada uno, con las historias que Sí. hay detrás de cada historia vivida también. Entonces, es una situación de estrés donde afloran un montón de cosas que uno, además del abuso, empieza a encontrar, ¿no? Que anteriormente también le fueron sucediendo y reconocer, ¿verdad? Estos hechos, entonces ahí como que comienza el camino de sanación. Efectivamente, ¿no? Es decir, el reconocer que la persona que está a tu lado es un psicópata o es un narcisista, ya es un paso muy importante, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no? Que aunque en el momento en el que nos damos cuenta y hemos descubierto a ese psicópata, a ese narcisista, nos ha creado una adicción tan sumamente grande que nos es muy difícil el poder escapar rápidamente. Porque si fuera así de fácil no estaríamos hablando ahora mismo de este problema, ¿no? Muchas veces las personas ajenas a estos comportamientos, a la existencia de estos seres, muchas veces se preguntan por qué una víctima que es abusada una y otra vez, emocionalmente o físicamente, ¿por qué permanece ahí? ¿Por qué ha permanecido ahí? Hay que explicar, ¿no? Que la víctima no es que le guste que le peguen emocionalmente o físicamente, sino que ha habido una manipulación, ha habido una adicción creada por el propio perverso, por el propio psicópata, que le hace difícil escapar, ¿no? Entonces, es como el drogadicto, ¿no? Que sabe que la droga mata, pero su cuerpo le pide consumir, La ¿vale? necesita, tal La cual. necesita. Entonces, tiene que pasar por una serie de periodos de recuperación para poder salir de esa adicción que le ha creado el psicópata, ¿no? Y el psicópata perfectamente lo sabe, ¿no? Sabe porque en una de las fases del ciclo de abuso narcisista, ¿no? En la primera fase, el love bombing, donde agasaja a su víctima pues de regalos, bueno, pues de detalles, donde bueno, pues le hace ver que es una persona especial. Ahí es donde le está creando una adicción, ¿no? Que es lo que luego va a hacer que la víctima, una vez que es abusada, no escape tan fácilmente, ¿no? Entonces Porque aparte confundida, por supuesto, bajo esta luz de gas, que digo yo, que el gaslighting es el efecto anestesia, lo llamo yo, porque es realmente como si uno se encontrara bajo esto que decís, ¿no? Estas drogas, ¿no? Con esta adicción que no te permite ver con claridad lo que te está sucediendo. Entonces es una técnica tan destructiva donde llega realmente a vos vivís como en una bruma, como en una niebla que no podés ni defenderte ni darte cuenta de que algo malo está sucediendo. Es tremendo. efectivamente, es decir, estás tan sumamente confundido. La víctima, la gran mayoría de las víctimas no conocen el mundo de los psicópatas. O cuando ya lo conocen y lo descubren, ya es tarde, ¿no? Es tarde en el sentido de que han sufrido mucho. No es tarde para recuperar la vida, pero sí es tarde para no haber sufrido tanto, ¿no? Muchas de las víctimas, desafortunadamente, no tienen esa oportunidad y muchas de ellas mueren, ¿no? Pueden acabar enfermando o bien suicidándose, ¿no? Inducidas por el psicópata, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el difundir la existencia de estos comportamientos, de estos seres, para que muchas de esas víctimas se puedan dar cuenta a tiempo y aun sufriendo mucho, puedan iniciar el camino de la recuperación, ¿no? Ese camino que hemos hablado antes, que es un camino duro y complicado, pero es el camino que te lleva a esa luz, ¿no? A recuperar tu vida, ¿no? Entonces es muy importante el poder
bueno, pues hablar con las personas que están sufriendo esta situación, ¿no? Entonces es muy importante el que tú puedas, mediante las publicaciones, mediante publicaciones en las redes, el que puedan llegar a ti y el que te puedan preguntar, ¿no? Porque a mí me han llegado víctimas que han llegado a través de la página de Caimate en España, pues me han llegado a agradecer la vida, ¿no? Decir gracias porque me ha salvado la vida, ¿no? Y para mí eso, vamos, se me pone la piel de gallina, ¿no? Se me pone, Sí. me emociona, ¿no? El que una persona que esté sufriendo eso, el que tú le hayas podido ayudar y te agradezca de esa manera, ¿no? Es decir, que me ha salvado la vida, ¿no? Porque no sabía lo que me estaba pasando y aún así, explicándomelo, sigo sin creerlo y el que tú me estés ayudando, me estés marcando las pautas, me está haciendo, bueno, pues el poder descubrir muchas cosas, ¿no? Que van a acelerar mi recuperación, mi sanación, ¿no? Entonces, para mí es una gratificación grandísima, ¿no? Me reconforta enormemente el poder ayudar a personas como me ayudaron a mí en un momento determinado, ¿no? Y te puedan marcar esas Es pautas increíble, que te hagan salir. es increíble, por eso digo, lo importante, como bien decís, de difundir esto y de que las víctimas encuentren los lugares como justos, digamos, donde se las escuche y donde se las comprenda, donde personas como nosotros que lo hemos padecido y gracias a Dios haberlo comprendido, que es lo más importante, ¿verdad? Porque el sufrimiento fue tremendo, pero yo agradezco a la vida el haberme dado cuenta, porque hay personas que pasan una vida entera sin saber que están siendo abusadas de este abuso que es tan cruel. Claro, y luego es muy importante, ¿no? El que esas personas se sientan arropadas, ¿no? Yo siempre digo, siempre pongo en las publicaciones que pongo en Caimate en España, ¿no? Pongo, no estás solo, no estás sola, somos legión, ¿vale? Que esas personas se sientan acompañadas, se sientan arropadas, que no solo son son ellos los que están pasando por algo que no logran comprender, sino que somos muchos los que hemos pasado por ello y que estamos ahí para apoyarles y para ayudarles. Porque lamentablemente en la sociedad el mundo de la psicopatía aún está muy en pañales en cuanto al conocimiento de esos comportamientos. Y muchas de estas personas les es muy difícil, o sea, muchas víctimas les es muy difícil el poder hablar a personas que no han pasado por esto y les puedan comprender, ¿no? Porque siempre les van a tildar de exagerados, de personas que no pasan página, que se victimizan. Y eso es por un total desconocimiento de lo que es el mundo de los psicópatas y de los narcisistas. Porque es muy importante el comprender estos comportamientos para poder ayudar luego a las víctimas, ¿no? Y poder marcarles esas pautas que les puedan ayudar a poder sanar de forma mucho más rápida, ¿no? Y más fuerte, ¿no? Sí, yo creo que en realidad es una de las principales, de las cosas principales que podemos realizar, porque si vamos al camino de la justicia, bueno, no sé cómo es en España, pero más o menos sí, por lo que hemos hablado, pero en todos lados igual. Yo creo que por lo mismo que dijiste recién, es por falta de conocimiento, porque los jueces realmente son de una ignorancia de este tema atroz, porque vos fijate que al momento de evaluar lo que nosotros ya en cualquier caso que podamos observar nos parece tan fácil de detectar, pero no te das cuenta que es un psicópata, tenés ganas de decirle, pero en realidad hay tanto desconocimiento, como bien decís vos, respecto a la psicopatía y al comportamiento, y hay tanta ignorancia en cuanto a decir, nos quedamos con estos conceptos arcaicos de que la violencia es el golpe, de que todo lo que es brusco y alevoso, y si no me abusó sexualmente y me tocó, entonces no pasa nada, el acoso no es igual que el abuso, y se minimiza tanto y se revictimiza tanto a la víctima cuando va a buscar justicia, que yo digo siempre que el camino o esto de reconfortarnos es a través
de personas como vos, como yo y como tantas que hay que ayudan a poder comprender y es mucho más gratificante. O sea, yo hablo en lo personal, uno cuando no encuentra justicia en la justicia o aún no la he terminado de encontrar, me gratifica, como bien decís, y me reconforta el camino enorme recorrido y el agradecimiento enorme de que algo hemos hecho por tantas personas. Entonces, esto de incentivar a romper el silencio. No, totalmente. Y tú ponías el ejemplo de la justicia, ¿no? Tú fíjate que los psicópatas criminales, ¿no? Los que matan, los que violan, aún así salen de las cárceles. Es decir, la justicia no comprende que estas personas no tienen capacidad para reinsertarse en la sociedad. No estamos hablando de enfermos, no tienen cura. Es decir, son personas que tienen una anomalía en sus comportamientos, en su corteza cerebral, y se comportan de esa manera. Y cuando salen de la cárcel, lo primero que piensan es como volver a hacer lo mismo sin que les puedan pillar. Es decir, Exacto. no hay una reflexión de decir, bueno, no lo voy a hacer. El psicópata nunca va a reconocer que sus actos son malos. Él sí considera que hace daño, pero considera que es lo que tiene que hacer. Sus intereses siempre van a primar por encima del dolor de los demás. Entonces, si esos psicópatas criminales que matan y que entran por un tiempo en la cárcel y vuelven a salir, el psicópata encubierto, el psicópata emocional, que es igual de asesino que el criminal, porque viola almas, mata sentimientos, emociones, pero no deja huella de cara a la justicia. Entonces, si el psicópata criminal sale de la cárcel, el psicópata emocional que no deja huella, es muy difícil que la justicia pueda tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces es triste, ¿no? Por eso es muy importante lo que tú decías, el poder difundir y el poder tener sitios, las víctimas, donde puedan acudir y donde se les pueda ayudar, ¿no? Porque para los que Exacto. ayudamos, en este caso, es algo que nos reconforta y que nos hace muy feliz, ¿no? El poder ayudar a otras personas. Y esas personas encuentran esa paz, ese consuelo, ¿no? Bueno, esas noticias que necesitan emocionales, ¿no? Para que puedan volver a recuperarse, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y Exacto. Y ver también, ver también en difundido, que puedan ver ellas que se puede salir, que se puede volver a tener una vida realmente, pero inclusive mejor a la que tenían, porque te hace ir por vos al rescate de todas esas carencias y creencias que traíamos desde la cuna, como digo yo, ¿no? Entonces, vernos, porque muchas veces me dicen te admiro o te felicito, ¿cómo pudiste? Mira, si yo pude, o sea, vos también podés, ese es el mensaje. Todos podemos, nos han hecho creer que no podíamos, entonces descubrir dentro nuestro ese potencial es fundamental, sobre todo incentivar a otras a que puedan hacerlo. sí, efectivamente, el que ellos vean que sí se puede salir, ¿no? Porque el no ver la puerta y el que nadie te pueda enseñar el camino a veces es frustrante, ¿no? Y yo siempre, las víctimas, ¿no? Cuando me dicen, es que ya no voy a ser la de antes, ya no soy la de antes, yo le digo, es que no debe ser la de antes, ¿vale? Porque las víctimas muchas veces, por nuestra forma de nuestra experiencia de la vida o nuestra educación o lo que hemos vivido, nos ha hecho ser un blanco fácil para estos seres por una serie de comportamientos que quizá debemos modificar, ¿no? Y debemos corregir, ¿no? Entonces, todo este maltrago, todo este infierno que las víctimas hemos vivido, nos debe servir como un aprendizaje para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. ¿Vale? Es Sí. decir, yo ya no quiero ser el que era antes de que me sucediera esta terrible desgracia, pero quiero ser una persona nueva, donde tiene una serie de conocimientos que ese terrible trago le ha dado, ¿no? Es decir, el conocer, el poder identificar rápidamente cuando puedo volver a toparme con un psicópata, con un narcisista,
las primeras banderas rojas, el poder identificarlas para poder correr, ¿no? Y para no Para caer no en... repetir, claro. Claro. Entonces es muy importante eso, ¿no? Es decir, como decía o como dice Iñaki Piñuel, ¿no? Es decir, las víctimas damos por bueno ese mal trago que hemos pasado para convertirnos en unas personas mejores, ¿no? Es decir, con valores mucho más fuertes emocionalmente y sobre todo que nos damos cuenta de lo importante que es rodearse de gente de luz y de gente buena, porque aun habiendo muchos psicópatas por el mundo encubiertos, escondidos, hay muchas personas más buenas en el mundo, ¿no? Y es importante saber rodearse de esas personas, ¿no? De luz, siempre que te puedan aportar, que te puedan ayudar, ¿no? Y bueno, creo que es muy importante eso, ¿no? El hacerle ver a la víctima, ¿no? Que sí se puede y que ese laberinto, ese infierno tiene salida, ¿no? Y por supuesto que la salida se consigue, ¿no? Y bueno, lo importante es que ellos vean esos oasis, ¿no? Esos lugares, como puede ser Caimate, como puede ser otras ONGs, como puede ser gente que Hay se dedica a varias, sí. ayudarles, ¿no? Que ellos vean que existen esos lugares para poder acudir y para poder recibir esa ayuda, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Sobre todo cuando no sabes lo que te está pasando, ¿no? Sí, tal cual, pero siempre digo que uno, en el momento, nada es casual, en el momento que te tenga que llegar, vos vas a encontrar algo, como ha sucedido, ¿no? Que a veces yo les pregunto a las víctimas que se acercan a la ONG o en los talleres que doy, cómo llegaste a conocer? ¿No? Y siempre dicen, en internet estaba buscando tal cosa, y me detuve a leer algo que habías escrito y me resonó, me identifiqué esto, ¿no? Digo que a todos en el momento justo, que nuestra alma esté preparada para progresar, vamos a poder toparnos con algo que nos haga despertar, sea un post, Sí, un video, este programa, otra ONG, lo que sea, pero pasa así, ¿no, Luis? efectivamente. Es decir, todas las víctimas que tenemos la suerte y la fortuna de poder darnos cuenta de lo que está sucediendo, hemos llegado por una casualidad. Es decir, estamos tan sumamente desesperados de encontrar respuestas a las preguntas que nos hacemos que bueno, pues llegamos por esa casualidad. Yo llegué, puse por casualidad psicopatía en YouTube y me apareció un vídeo de Iñaki Piñuel donde en una hora estaba contando lo que era una relación psicopática, ¿vale? Lo que era la relación con un psicópata. Y yo ese vídeo, cuando lo escuché, me quedé perplejo, vi mi relación en ese vídeo y cuando terminó el vídeo me puse a llorar. Tuve sentimientos encontrados porque fueron sentimientos de haber descubierto lo que me estaba sucediendo, la alegría de haberlo descubierto y la pena, ¿no? de ver que la persona con la que yo había estado era una psicópata, ¿no? Entonces, ese vídeo a mí me marcó mucho. De hecho, estuve, aunque luego, tristemente, en ese camino de la recuperación tuve muchas recaídas, aun sabiendo ya lo que me estaba sucediendo por esa adicción que hemos hablado antes, ese vídeo me lo llegaba a poner Sí. todos los días paré a trabajar, me ponía con los cascos y me escuchaba ese vídeo constantemente, ese vídeo me lo sé de memoria. Entonces, bueno, llegamos por esa casualidad, pero claro, si Iñaki Piñuel no hubiera grabado ese vídeo, quizás yo no hubiera podido descubrir Sí, uno eh, siempre lo que me... piensa eso, ¿no? Si no hubiese hecho Claro, tal cosa, pero bueno, también es contrafáctico. Yo creo que te corrijo una sola cosa, no fue por casualidad, sino por causalidad que diste con ese efectivamente, video. Y es esto, ¿no? Siempre es la causa, es una causa y bienvenido hoy desde la sanación, ¿no? Desde ser otras personas, no tenemos más que agradecer haber podido despertar, que se entienda bien. Nadie, ahí claro. se volvió a cortar la imagen. Yo te veo y te escucho, ¿vale? Bueno, ¿qué te iba a decir, Luis? Ya estamos terminando. Me gustaría que cierres con un mensaje esperanzador para las víctimas.
Bueno, pues yo como siempre pongo, si se puede, por supuesto, tenemos que tener esa esperanza, esa fe, aunque nos caigamos 5, 6 veces, 10 veces, las veces que sean, es muy importante levantarnos, eh, pensar que la luz está ahí esperándonos en el otro lado, que solo tenemos que levantarnos y seguir ese camino, que aunque sea duro, por momentos se sale, se consigue, eh, y eso es lo que le quiero transmitir, es decir, que somos muchas personas que hemos pasado por ello, que no son los únicos, y que estamos aquí para ayudarles, para tenderles la mano, y bueno, pues para encenderles la luz del corazón y del alma que el psicópata les apagó, y que no dejen nunca de luchar y de pelear, porque si se sale, se sale. Las personas buenas, las personas con sentimientos, con buenos sentimientos, las personas con corazón, salen del infierno, ¿no? Y, Así es, y así es. bueno, Yo, en lo personal, Luis, y como siempre y una vez más, agradecerte de que seas parte de Chaimate y por tu gran labor que haces con la asociación, ayudando a tantas personas que te siguen. pues muchas gracias a ti, María, por invitarme. Y bueno, para mí el que estar en Calmate es un placer, y para mí es un bálsamo de el poder ayudar a las personas, y el poder, bueno, contribuir, aunque sea de una manera pequeña, ¿no? El contribuir a que esas personas puedan recuperar su vida y puedan recuperar la luz, ¿no? que les apagaron. Gracias, Luis. Te mando un abrazo enorme. Espero pronto este año volverte a tener, si Dios quiere, y desear y nada, y que sigas con ayudando como lo estás haciendo y con esa mano solidaria siempre. Así que gracias enorme. Gracias a ti, María. Un placer. Un beso grande. Órale. Bueno, nos vamos despidiendo, se nos terminó el programa, espero que les haya gustado y sobre todo servido. Siempre digo, si una persona pudo escucharlo y pudo rescatar algo positivo, le sirvió para darse cuenta, para mí ya eso alcanza.